llamados a ser corregidos. Descansa sobre dos pilares fundamentales: ser consciente de la necesidad de ser corregidos y ser conscientes de este proceso de corrección y sus requisitos, las demandas que esto tiene para nuestras vidas para poder ser corregidos. Hoy te propongo seguir meditando y respondiendo a la pregunta: ¿qué necesitamos? ¿Qué debemos hacer para ser corregidos? Y te propongo dos figuras, dos reyes consecutivos que reinaron sobre Israel. Los dos primeros reyes, Saúl y David. Ambos van a ser confrontados por la palabra de Dios en sus fallas, en sus faltas, en sus perversidades. Uno de ellos va a ser corregido, el otro desechado. ¿Qué es lo que marca la diferencia? ¿Qué es lo que hace la diferencia entre uno y otro? Ante mis ojos de hombre, la desobediencia de Saúl no fue tan grande como la perversidad de David. Sin embargo, Dios mira el corazón y aquí está el requisito y yace el requisito para ser corregido. Dice en Primera de Samuel, ahí en el capítulo 15, que Saúl desobedeció a la orden de destruir a los amalecitas que se habían opuesto al pueblo de Dios en el desierto, y era el momento de ser juzgados. Y el Señor le dijo: destruirás todo lo que tiene y destruirás a todos, desde el más grande hasta el más pequeño, los destruirás a todos. Sin embargo, Saúl obedeció a medias, y una obediencia a medias es desobediencia. Y cuando fue confrontado por el profeta Samuel, quien le dijo: ¿por qué has desobedecido la voz de Jehová, del que te ungió para que gobiernes sobre tus hermanos en Israel, del que te envió en esta misión de destrucción para castigar a los amalecitas? Si tenías que destruir a todos, ¿por qué has desobedecido? Y Saúl respondió, dice el verso 20 del capítulo 15 de Primera de Samuel: no he desobedecido, no he hecho mal, antes he hecho bien. He capturado a los reyes, el pueblo ha tomado del botín y lo mejor de las ovejas para ofrecerlos a Jehová en sacrificio. Y entonces Samuel va a tenerlo que confrontar con palabra de Dios y dice: tú has desechado a Dios y Él te ha desechado a ti, porque como pecado de adivinación es la rebeldía y esa obstinación de no aceptar su culpa y dejarse corregir, lo llevó a ser desechado. Saúl fue desechado por desobedecer, por no terminar de destruir a los amalecitas, por una aparente actitud de misericordia o de interés en las propiedades que tenía, como el ganado o lo mejor de las ovejas, para ofrecerse a Dios. En las palabras de Samuel quedan registrados: se complace Dios más que en los sacrificios. Se complace Dios tanto en los holocaustos y en las víctimas como en que se obedezca su palabra. Y entonces lanzó una sentencia sobre Saúl. Saúl fue desechado por desobediente. No se dejó corregir. Y aquí está esta actitud peligrosa, peligrosísima, de aquellos que reciben una confrontación personal de la palabra de Dios y antes de reconocer su debilidad, su culpa, reconocer su falta y que hay rendido, responden como Saúl: no he hecho mal, al contrario, he hecho bien. Factor determinante para ser desechado y que esa palabra de corrección no fructifique en su vida. No así David. En segunda de Samuel nos relata allá en el capítulo 12 cómo David es confrontado por el profeta Natán después de haber cometido una perversidad ante mis ojos mayor que lo que hizo Saúl. Pero Dios mira el corazón. Y entonces las palabras de Natán fueron fuertes.
Has tomado la mujer de Urías Eteo, tu general fiel, y has tomado a su mujer por tu mujer, le has hecho matar. Por tanto, la violencia no se apartará de tu casa, y levantaré mal sobre ti tu descendencia. Y luego de esas palabras de confrontar a David delante de Dios, por lo malo que él se había portado, confrontándole, no fue suficiente todo lo que te he dado de parte de Dios, le dice, si te hubiese parecido poco, te hubiera dado más. ¿Por qué has actuado así? ¿Por qué tú hiciste en secreto todo esto? Yo haré delante de todo Israel a pleno sol y haré ver esto. David respondió a Natán, pequé contra Jehová. Pequé contra Jehová. La palabra de Dios útil para redarguir, para confrontar y hacernos ver nuestro error. Demanda una respuesta. Hay dos posibles. Como la de Saúl, no he hecho bien, he hecho mal. Perdón, no he hecho el mal que tú dices. Al contrario, he hecho bien. Levantar esos muros de defensa. Levantar esos muros que protegen nuestro ego y nuestro orgullo y nos impiden caer rendidos, humillados ante la presencia del Señor, reconociendo nuestras faltas. David dijo, he pecado contra Jehová. Actitud para reconocer no solamente su falta, sino su debilidad y su condición. El Salmo 51. El Salmo 51 fue escrito justamente por David cuando esta confrontación aconteció, cuando miró su condición y las consecuencias de su pecado. Escribe en el Salmo 51, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad. Límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones. Y mi pecado está siempre delante de mí contra ti. Y contra ti solo he pecado y hecho lo malo delante de tus ojos. He aquí en maldad he sido formado. Purifícame con hisopo, lávame y seré más blanco que la nieve. Crea en mí un corazón limpio, renueva un espíritu recto dentro de mí. La fórmula que nos escribe en el Salmo 51 describe los ingredientes necesarios para que esta corrección tome lugar en nuestras vidas. Reconocer, caer rendidos delante de Dios y no hacer simplemente una oración de contrición, de golpearse el pecho, sino caer rendido delante de Dios, quien nos hace conscientes de la dimensión de nuestros actos. Mis hermanos, el camino a la corrección demanda actitud humilde, deseo de ser corregido, aceptar de parte de Dios en su palabra esta que nos redarguye y nos hace ver nuestra maldad. Reconocerla para pedir su misericordia, para pedir perdón, para pedir que un espíritu recto pueda sustentarnos. Mis hermanos, el camino a la corrección solo es posible cuando habiendo sido confrontados por la palabra, le respondemos con contrición de corazón. Pero solo Él puede hacernos conscientes de nuestra maldad. Nosotros hacemos someramente una manera de reconocerlo. Sí, soy pecador. Sí, todos somos pecadores. Sí, no soy perfecto. Solo Dios puede ayudarte a ser consciente de la dimensión del engañoso corazón y del corazón perverso para caer rendidos delante de Él pidiendo, ten misericordia, lávame, corrígeme, endereza mis veredas. Te invito a que tengas ese tiempo personal con Dios hoy. Corrígeme, enséñame, hazme consciente de mi necesidad
Ten misericordia de mí, Señor. Hazme consciente de la dimensión de mis faltas. Ten misericordia de mí, Señor. Ayúdame, lávame, perdóname, límpiame. Son las peticiones de un corazón que de parte de Dios es consciente de la falta de su pecado. Y no solamente te perdonará, no solamente nos perdona, sino que nos corrige. No solamente hace una solución del problema externo, sino que hay una conversión, porque la palabra de Dios convierte el alma, es perfecta, para llevarnos por ese camino vivo y nuevo, constante, de corrección de gloria en gloria. Cuidado con el efecto Saúl. Fue desechado, no volvió a escuchar más la palabra de Dios. ¿Cuántas veces quedamos en el letargo del adormecimiento, donde parece que Dios ya no nos habla y nos apagamos y quedamos en una vida espiritual adormecida? ¿Cuántas veces nos quedamos aislados de Dios porque simplemente el espíritu contristado, apagado, no nos habla más la palabra de Dios? Cuidado, porque esto endurecerá el corazón y nos alejará más. Tomemos el ejemplo de David. Pongámonos delante de su presencia para reconocer nuestra maldad, nuestro pecado, nuestra necesidad de ser corregidos, y que el Señor nos sustente y corrija en ese proceso, nos transforme. Hay una gran diferencia entre solucionar un problema externamente y los efectos de este problema, y realmente que haya una conversión de dentro hacia afuera, nos dará la seguridad de que el proceso ha sido completado. Dios les bendiga.